Por allá a mediados de los años 60 del siglo pasado, un señor que se llamaba Gene Roddenberry escribió una serie de televisión que cuando salió al aire no tuvo mucha repercusión y fue cancelada. Sin embargo, unos años después alguien pensó que debía dársele otra oportunidad y la serie fue reestrenada, convirtiéndose en un éxito tan grande que dio pie a una de las franquicias más extendidas del mundo del entretenimiento hasta ahora. Esa serie se llamó Viaje a las Estrellas y el resto es historia. Si bien ya la literatura de exploración del espacio en todas sus variables era abundante en esos momentos, fue Viaje a las Estrellas la que logró captar la imaginación y la atención de todos los que nos sentíamos atraídos por el espacio profundo y esas lucecitas que se empezaban a ver en el cielo cuando el sol se iba. Desde mi apreciación, lo que era fascinante de las aventuras de aquella tripulación, además de la teletransportación y de que todos los pueblos de la Tierra estaban unidos en una sola idea común, era el hecho de que la Enterprise, la nave estelar en la que pretendían viajar por el espacio en el lapso de 5 años, encontrando nuevos y extraños mundos, podía viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y eso era importante, porque con esa tecnología podrían llegar a todas partes del universo cercano en prácticamente un tronar de dedos. Hace unas semanas, con la tecnología que el ser humano ha podido alcanzar hasta el momento, pudimos ser testigos de un viaje interestelar que nos llevó hasta prácticamente los confines del universo conocido. Un viaje de poco más de 13.000 millones de años luz. 13.000 millones de años luz. Un 13 seguido de 9 ceros. Es una cifra que se dice fácil, pero para la cual mi pobre cerebro de ser humano promedio no está capacitado para procesar. Esta es la nave estelar USS Enterprise NSC 1701. Su comandante es el capitán James Tiberius Kirk y su primer oficial el señor Spock. Tiene la capacidad de volar a Warp 6, es decir, 216 veces la velocidad de la luz. Acompañemos a la Enterprise en este viaje que se inicia ahora por todo este estudio de televisión, haciéndole un guiño forzadito al espacio-tiempo, emulando una travesía de 13.000 millones de años luz. Mientras nos alcanza por allá en un ratico, en donde estaré conversando con un invitado de lujo sobre lo que el soberbio telescopio James Webb nos viene mostrando desde que fue puesto en órbita y cómo nos va llevando a la frontera final. Estamos con Jorge Zuluaga, que no lo acompaña sino la media bobadita de ser PH y Magíster en Física, fundador del pregrado de Astronomía de la Antioquia, de la Universidad de Antioquia. Para mí, aunque nunca me has dado clase, eres el mejor profesor que yo he podido conocer en toda mi vida. Y por sobre lo de todo, es un ávido lector, que a propósito te agradezco mucho porque por vos fue que conocí el problema de los 3 cuerpos. ¡Ay, qué maravilla! Y lo leí todo, inclusive es que se relaciona un poquito con esto que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Y para mí eso fue un descubrimiento maravilloso. Jorge, excelente. Muchísimas gracias de estar acá. Muchísimas gracias a ti, Fabián, por sacar el ratico para hablar de estas cosas. ¿No? Bacanísimo. Excelente. Ve, vamos a hablar del telescopio espacial James Webb. Correcto. Pero no vamos a hablar de partes técnicas, que está por allá en un punto, Lagrange, que cuánto valió y todas esas cosas. Eso dejémoselo a los presupuestos, a los gobiernos y todas las cosas. Me parece más importante, Jorge, es que hablemos, hombre, ¿para qué sirve ese aparato dentro de toda la gama de telescopios que tenemos, que se han inventado, que se han desarrollado? ¿Para qué sirve el telescopio espacial James Webb? Bueno, en términos muy simples, hay un principio en la astronomía observacional que dice que entre más bocón sea un telescopio, mejor. Y así de sencillo. Lo que tenemos allá es un telescopio muy bocón, el más bocón que hemos puesto en el espacio. Por bocón nos referimos a la distancia que hay de un extremo a otro del espejo. El Hubble, que todos lo conocemos como el insigne telescopio de la astronomía hecha desde el espacio, mide apenas 2,5 metros. Este mide 6 metros. Y la otra característica es que este telescopio, a diferencia de otros telescopios, puede ver luz invisible para nuestros ojos.
luz que no alcanza a llegar a la superficie de la Tierra, la llamamos luz infrarroja. Y es muy bueno es muy bueno haciendo eso. Entonces, esas dos cosas hacen de este telescopio muy especial, por lo menos para los astrónomos. Bueno, a prueba de cualquier Fabián por ahí, ¿por qué tiene que estar en órbita? Bueno, la razón principal es el tipo de luz que observa. Es por el tipo de luz que observa, que es, como les decía, luz infrarroja. La luz infrarroja, que es luz, como les digo, invisible a nuestros ojos, es absorbida por las moléculas del aire, ¿cierto? Es absorbida por nuestro aire, entonces no alcanza a llegar a la superficie, solo puede verse desde lo alto de las montañas y entonces es mejor hacer observaciones de esa luz fuera de la atmósfera. Pero hay otra cosa, y es que, como todos sabemos, los telescopios que están en la Tierra pues solo pueden ver mediodía. Mediodía de noche, mediodía de día, mediodía de noche, entonces solamente podemos ver por la noche. En este telescopio todo el tiempo es de noche. Imaginen ustedes estar en una nave espacial donde siempre es de noche. Esa es la ventaja de este telescopio. Es la ventaja. Correcto. Bueno, Jorge, empecemos pues este viaje mientras la Enterprise se va desplazando. Una de las imágenes más lindas que captó o que nos dijeron el 15 de julio pasado que captó el telescopio espacial James Webb es la nebulosa del Anillo. Bueno, esa imagen, ay María, las cosas que se me ocurren al pensar en esa imagen están viendo ustedes el nacimiento del polvo con el que en el futuro se van a hacer planetas para que vivan otros extraterrestres. Bueno, porque en principio yo creo que existen extraterrestres. ¿A qué me refiero? A que hay organismos vivos en otros planetas en el universo. Quiero aclarar, sin embargo, que no estoy diciendo que hayan llegado a la Tierra. Yo no necesariamente creo en la historia de que han llegado a la Tierra, que han visitado, que han secuestrado vacas. Bueno, pero ¿crees que haya inclusive civilizaciones? Creo que hay civilizaciones. El universo me parece suficientemente grande para que haya civilizaciones. Claro. Entonces, en esta nebulosa estamos viendo la creación del material con el que se hacen los planetas. No, nada más y nada menos. En términos astrofísicos, esta nebulosa es el cadáver de una estrella. Yo sé que el nombre cadáver pues, no suena muy bonito, pero en la astronomía hablar de muerte, entre comillas, es realmente hablar de un proceso creativo, proceso poderoso. Entonces ahí estamos viendo el cadáver de una estrella. En el centro de esa nebulosa, si ustedes se fijan, hay una estrella muy brillante. Sí. Esa estrella muy brillante es una compañera que estaba al lado de la que se murió. Entonces es muy curioso porque es como ver, ¿cierto? Como si tuvieras ahí un arbolito que se murió, ¿cierto? Y que digamos, se desbarató, que es la nebulosa, y al lado tienes un árbol vivo, ¿cierto? Y lo otro que estamos viendo ahí muy interesante es, precisamente lo acabo de mencionar, estamos viendo dos compañeras de vida, dos estrellas que, digamos, nacieron juntas. Una de ellas ya terminó su proceso de vida, la otra está viva. Y eso da la forma a la nebulosa, esa forma curiosa que no es completamente redondeada, es debida a la presencia de dos estrellas en lugar de una. Es decir, como un huevito, ¿cierto? Sí, pues tiene forma como de huevito, correcto. Bueno, seguimos en el viaje. Vamos para adelante. Vamos para adelante. La imagen, por lo menos para mí, más hermosa de todas estas, pues, de las que se hizo. Desde las imágenes del Hubble era una cosa espectacular, esos acantilados, pues, de la nebulosa de Carina o la Quilla, sí, ¿cierto? A 7.500 años luz. ¿Qué te produce a vos esa imagen? ¿Qué te produjo, inclusive en su momento? ¿Qué sentiste? Dame tus sensaciones, Jorge. No, yo pensé que, juepucha, que vamos a decirlo así, que Apolo es un pintor, que Dios es un pintor, o la diosa que creó el universo es una pintora, ¿cierto? Porque buenísimo, parece una obra de arte, sí, ¿cierto? Es increíble. Aunque obviamente la imagen que estamos viendo, esto es muy importante aclararlo, Fabián. Excelente. Para todos, las imágenes que estamos viendo son imágenes que han pasado por las manos
y por la cabeza de hombres y mujeres que le dan la forma final para que nosotros podamos disfrutar de ella. De acuerdo, eso es muy importante. Sí. Si nosotros pudiéramos aplicar nuestro ojo al telescopio, en el telescopio James Webb, primero no veríamos nada. Sí. Eso es muy interesante porque la imagen, la luz que ve este telescopio es completamente imperceptible para nuestros ojos. Pero imaginémonos que tuviéramos la sensibilidad. Tampoco veríamos una cosa tan espectacular. ¿Por qué? Porque para poder tener esta diversidad de colores, este contraste, se necesita, digamos, cuadrar las cosas. Digamos, de alguna manera es como si estuviéramos viendo la portada de Sport Illustrated y estuviéramos viendo a un James ahí pues súper retocado o a una de las muchachas que salen en esta revista súper retocadas. Pero aún así, la estructura es para nuestros ojos tan bonita que, repito, parece hecha por un artista o un artista. Pero de hecho, para que sigamos haciendo énfasis en eso, porque a mí me parece que es supremamente importante, inclusive a veces me parece que en todas esas divulgaciones no es suficientemente claro o no se le, y es que hay alguien que retocó para que podamos ver simplemente que interpreta esos datos y queda así. O sea, no se está inventando. No sé cómo decirlo, Jorge. ¿Será que se está inventando o se inventa con base en...? Sí. Es muy interesante. Es que pensar, Fabián, qué es lo real y qué es retocado es muy difícil. Una vez tú tienes una imagen en tu cerebro, ya hay retoque. Es más, cuando tú ves una escena, como esta escena que estamos viendo, el cerebro de cualquiera de las personas que están viendo esta escena en su televisor ha retocado lo que está viendo. Porque piensen en la capacidad que tendría que tener nuestro cerebro para ver en Full HD. Y es que ustedes están viendo, no sé, si me están viendo a mí, me están viendo en Full HD. No hay ninguna cámara que sea capaz de ver en Full HD todo el tiempo sin que se le llene, digamos, la memoria. Entonces, ¿qué sucede? Realmente el cerebro, cuando mira al mundo, ¿cierto?, toma unos cuantos elementos y lo demás lo retoca. Entonces, no existe una cosa que sea objetiva, una imagen que sea completamente objetiva. Pero sí es muy importante, y siquiera lo insistís, en entender, por ejemplo, el hecho de que los colores de esta imagen no son colores visibles. Estos colores han sido puestos ahí por los investigadores y las investigadoras. Ahora, hay una cosa muy interesante, y es que retocar la imagen no solamente es para que salga bonita y podamos hacer programas de televisión. No, el retoque de la imagen se debe a que los seres humanos somos muy buenos en detectar detalles cuando la imagen es rica en colores y en sombras. Y eso nos lo dio la evolución. Así que estas imágenes así son también para hacer ciencia. O sea, los astrofísicos, hombres y mujeres que sientan a ver estas imágenes, le tienen que poner los colores para empezar a decir, miren, por aquí podemos ver esto, etc. Entonces, no solamente es estética. Sí. Bueno, pero se me ocurrió una cosa. A ver. Que nosotros estuviéramos a una distancia cercana, es decir, que nos pudiéramos ir allá, 7.500 años luz, nos fuéramos allá y que la pudiéramos ver en una distancia, digamos que la tuviéramos así como en una panorámica. Correcto. ¿Cómo veríamos esa? Bueno, este es otro detalle interesante. Una cosa importante para entender sobre esta nebulosa y este pedazo de la nebulosa, que esto no es solo un pedazo de la nebulosa, es que estamos viendo ahí una guardería de estrellas. O sea, haga de cuenta que, no sé, o una sala de maternidad de estrellas, ¿cierto? Esa es la SOMA, una SOMA galáctica. Pues a los que están viendo esto que no son de Medellín, SOMA es una famosa clínica aquí en la ciudad de Medellín donde nacen bebés. Bueno, el caso es que estamos viendo el nacimiento, un lugar de nacimiento de estrellas. Ahora, ¿por qué lo vemos así? Lo vemos así realmente porque estamos a la distancia. Si estuviéramos muy cerca, realmente no veríamos todo esto. Empezando porque al ubicarnos muy cerca, dependería de la distancia, estaríamos ya metidos dentro del gas y del polvo que estamos viendo aquí de lejos, todo junto. Un ejemplo es como si tú estuvieras, no sé, metido entre la Manigua en Cerro Tusa. O sea, vos no verías a Cerro Tusa, tú verías una falda y dirías, estoy en una falda, ¿cierto? Claro. Aquí pasa algo parecido. Si te metieras allá, verías, eso sí, ¿qué verías? Muchas, pero muchas estrellas muy potentes, azules, muy bonitas, que son las estrellas que recién han nacido. Las estrellas, cuando nacen de todos los tipos, de todas las masas. Pero con el tiempo las estrellas más potentes, las estrellas azules van desapareciendo porque
se consumen, son como un carro, uno de esos carros de pucha que uno lo enciende ya y gastó 20.000 pesos en gasolina, ¿cierto? Estas estrellas se gastan la gasolina de una y desaparecen. Estas estrellas azules que ustedes ven en esa imagen van a desaparecer dentro de poquito. Bueno, poquito para la escala de las estrellas. Y van a quedar un montón de estrellas más normales como el Sol. Entonces, eso lo verías tú estando ahí en la Enterprise, deberías rodeado de estrellas que normalmente no se ven en ningún lugar del universo. Muy bien. Pues siempre queda uno ahí patinando, ¿cierto? No, y Eso es lo patinemos bueno. y podemos seguir hablando de ella solamente todo el programa. Sí, claro, es que es hermosa además y lo que tiene por dentro. Me acordé de un cuento de ciencia ficción, ya que le estamos metiendo a esto, pues esta idea de la Enterprise, y es la idea de que una cosa que pasa con el James Webb es que tiene una capacidad de capturar datos tan grande que es posible que las fotos que vaya a tomar en lo que sea de su vida, que pueden ser 10 o 15 años, no vayamos a ser los humanos capaces de procesarlas y de saber qué hay en ellas. Eso ha pasado con todos los telescopios de la historia. Entonces me acuerdo mucho en un cuento de ciencia ficción en el que decían que el cuento es así: iba a la Enterprise, se acerca a una nebulosa como esta, y el computador de a bordo busca en gigantescas bases de datos y reconoce el objeto, y a continuación describe todas las propiedades del objeto que la inteligencia artificial del telescopio a bordo es capaz de obtener a partir de los datos de esas imágenes. Entonces, muy interesante. Muchas de estas imágenes que podemos ver nosotros, bien, pero hay muchas imágenes que va a tomar el James Webb que van a quedar guardadas y que posiblemente dentro de 1000 o 2000 años vayan a poder ser utilizadas por inteligencias artificiales a bordo de nuestras naves espaciales. Qué maravilla. ¿Qué está? No, Vola. voladísimo. Acabamos de ver pasar la Enterprise con Kirk y con Spock y todo el mundo allá adentro por M74. Bueno, esto es como ver a la Vía Láctea desde un dron. Imaginen que ustedes tuvieran la capacidad de elevarse en un dron cientos de miles de años luz hacia arriba y ver, digamos, hacia esto, lo que ustedes están viendo ahí. A esto se lo llama en astrofísica una galaxia de gran diseño. Empezando porque las espirales, ¿cómo es posible que haya espirales en el universo? Como, Es una cosa increíble. es una cosa maravillosa. Siempre se ha especulado el hecho de que las espirales aparezcan a muchas escalas, a escalas de tamaño, y esta es un caso particular. Otra cosa muy interesante sobre esta imagen tiene que ver con el hecho de que la luz que estamos recibiendo en este momento de esa galaxia salió de ella hace 30 millones de años. Correcto. Eso es de pronto lo que la mayoría de las personas, ¿cierto? Que uno cuando empieza, es que el sol es lo que vimos hace estamos viendo lo de 8 minutos, Exacto. nos está quemando lo de hace 8 minutos que salió como para, la luna es un segundo y piquito y en toda la cosa, pero cuando se habla de esas millones de años, exacto. Ahí es donde empieza el cerebro a patinar. Claro, entonces yo utilizo siempre una explicación que es al contrario. Imagínense que en esa galaxia vivieran extraterrestres, ¿listo? Extraterrestres tecnológicos. Yo creo que estoy casi seguro que los hay. Y que utilizaron un telescopio para mirar hacia la Vía Láctea, que ya hubieran visto la Vía Láctea, miraran hacia nosotros y descubrieran la Tierra, porque es una civilización increíblemente avanzada, descubrieran la Tierra y apuntaran hacia la Tierra. ¿Qué verían hoy, cierto? O este año, 2022, al observar hacia la Tierra? Curiosamente, descubrirían un planeta sin gatos. No habría gatos. O sea, cuando me refiero a gatos, es que no habría ningún gato en ese planeta. Ellos dirían, ¿qué pasó? Porque no hay gatos. No habrían seres humanos, obviamente. Los gatos surgieron hace más o menos 30 millones de años. Y estamos hablando de toda la familia de los gatos, pues leones, tigres y todos sus antepasados. Es decir, como la astronomía es un mirar hacia el pasado, cuando uno dice, yo estoy viendo la galaxia, la estoy viendo como era en el pasado, pues a mí qué me importa, el pasado de esa galaxia es más o menos, pero cuando ustedes piensan en el pasado de nosotros, Claro. y que hoy están viendo lo que era la Tierra hace 30 millones, ya uno empieza a decir, wow, es una mirada muy, muy interesante. Muy interesante.
Nos vamos acercando al quinteto de Stefan. ¿Por qué quinteto? ¿Por qué Stefan? ¿Qué es lo que vemos ahí? Hay unos cúmulos ahí, entonces como que, ¿qué distancia está uno del otro? ¿Cómo podemos dilucidar esa imagen, Bueno, Jorge? esta imagen es espectacular, o sea, a mí me gusta decir que es porno para astrónomos. Porque cuando uno No ve estas cosas, falta. o también digo, me ericé, ¿cierto? O sea, cuando un astrónomo ve esta imagen, dije, me ericé. Es que es una imagen espectacular que muestra una cosa que es muy especial con las galaxias. Las galaxias tienden a vivir siempre acompañadas y a interactuar. Esto que hay aquí lo podría uno pensar como galaxias que están en el momento del choque. Bueno, ahí se ven 5 galaxias, de ahí viene el nombre de quinteto, pero en realidad solo 4 de esas galaxias están chocando y están interactuando ¿Cuál entre de ellas. cuál de ellas es la que no estaría chocando ahí, pues, digamos, en esa imagen? Sí, las 4 que están chocando forman como una especie de línea. En la imagen, si ustedes las tienen frente en su pantalla o en un computador, la galaxia de la izquierda. Esa galaxia, esa que en este momento la estoy viendo en pantalla, esa galaxia es la única que no pertenece, digamos, al grupo, no es hermana de las demás. ¿Y está más acá o más Está allá? mucho más acá, está Ajá. por ahí 5 veces más cerca. Ah. Y es increíble, esa otra cosa increíble, y es que en astronomía no existe un sentido de profundidad. No podemos percibir la profundidad en esta foto por una cosa muy sencilla, y es que yo no sé cuántos de ustedes, ¿cierto?, o de los que nos están viendo, han visto una galaxia de cerca. Entonces, ¿qué sucede? Como no hemos visto una galaxia, no sabemos qué es eso, vemos fotos en los libros, uno no sabe qué tamaño son. En cambio, cuando usted ve un montón de árboles o un montón de personas, usted puede saber qué árbol o qué persona está más cerca y cuál está más lejos, solo porque usted se recuerda el tamaño. Entonces, esa galaxia puede estar 5 veces más cerca que las demás, pero se ve del mismo tamaño. Otra cosa importantísima sobre este grupo es que, otra vez, demuestra una cosa que es muy común a las galaxias, y es que chocan entre sí, y cuando chocan forman otras galaxias. Por ejemplo, la Vía Láctea en este momento, así parezca un lugar muy tranquilo, ¿cierto?, en realidad está en medio de un choque, o va camino a chocarse con otra galaxia, que seguramente muchos de los que nos escuchan la conocerán, y si no, pues la conozcan, que se llama la galaxia de Andrómeda. En 4.000 millones de años vamos a chocar y nos vamos a convertir de alguna manera, pues ya no en un quinteto o un cuarteto como este que hay aquí, sino que nos vamos a convertir en una pareja, en una pareja. Y con el tiempo, esas galaxias van a seguir chocando y van a formar una gran galaxia que llamamos los astrofísicos una galaxia elíptica. Bueno, y un último detalle sobre esas galaxias, sobre esas 5 galaxias, es que la galaxia que está más arriba en la foto, para que la busquen en internet o la vean ahí entre las imágenes del programa, tiene en el centro un agujero negro. ¿La de más arriba? La de más arriba. A ver, ¿y eso qué significa? En realidad todas tienen agujeros negros, pero si ustedes miran la imagen de más arriba, van a ver posiblemente el único agujero negro que, digamos, que ustedes pueden ver como con los ojitos, así que unos ojitos que deben de comer los gusanos. O sea, ver un objeto y saber que ahí hay un agujero negro. Es una galaxia, la galaxia en el centro de esa galaxia hay un agujero negro, como les digo, como en todas, pero este agujero negro que estamos viendo en esa imagen, en la imagen de más arriba, ese agujero negro está comiendo materia. Se está alimentando. Hagan de cuenta que estuviéramos viendo uno de los dragones de Game of Thrones, pero comiendo, ¿cierto? Está en este momento alimentándose. Y cómo al alimentarse, los agujeros negros emiten mucha luz. ¿Pero cómo así? Agujeros negros, luz, pero ¿cómo así? No son negros. Resulta que la luz, antes de caer a un agujero negro, grita. Y el grito es luminoso, produce luz. Y esa es la luz que estamos viendo en esa galaxia que está en la parte de más arriba del quinteto de Esteban. Jorge, ¿por qué escoger estas imágenes? Se me ocurren, porque tenés ese conocimiento de por qué se escogieron estas imágenes para divulgación de estas, que fueron las primeras imágenes del telescopio. Claro, claro, claro. Sí, algunas de ellas por el impacto visual. Todos me imagino que vieron que una bueno, la primera presentación que se hizo, la primera imagen
va a ser aquí una de las imágenes de las que vamos a hablar, pues estuvo el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris haciendo la presentación. Sí, claro. O sea, es que tú lo decías al principio, no vamos a hablar de plata, pero hablemos de plata. Toca, porque es que, ¿y entonces cómo? Exacto. Este telescopio costó $10.000 millones. O sea, estamos hablando de que al cambio de hoy, ¿ya cuánto va? No, pues, no. Ya eso va siendo 4,5 billones de pesos. O sea, estamos hablando de una cosa impresionante. O sea, es demasiado costosa. 4 billones, no, 45 billones de pesos. Es una cosa, pues es muchísimo dinero, inclusive para los gringos, y eso implica que hay que justificarle a la gente. Imaginen todos los gringos diciendo, ahí están mis dólares. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un poquito de escándalo, hay que hacer un poquito de televisión, etc. Entonces hay algunos de esos objetivos que se escogieron específicamente para que fueran bonitos, imágenes de objetos bonitas. Claro, y cuando dicen que es que no va a durar sino 10, 12, 15 Exacto. años, ¿qué? Sí, porque si uno le va a meter 45 billones de pesos a una carretera, uno sabe que va a durar 50 años. Sí. Pero esto dura 10 años Sí. y es para que se lo gocen supuestamente nomás los astrónomos. Bueno, pero hay otros objetos que sí son escogidos con un interés científico. Por ejemplo, las galaxias. Estas galaxias son muy interesantes por el tipo de luz que puede percibir este telescopio. La luz infrarroja es la luz que emite el polvo en el universo. Todo lo que sea polvo en el universo emite. Entonces, y el polvo está donde o se mueren las estrellas, como lo vimos ahorita con la nebulosa del anillo, o donde nacen. Entonces, buscar polvo en el universo es como buscar el lugar donde estaban ocurriendo nacimientos estelares. Y por eso escogieron también estas galaxias, porque allá están naciendo estrellas. Ajá. Y como están naciendo estrellas, este telescopio lo puede ver. Eso es fundamental. Fundamental. O sea, la existencia de telescopio. Bueno, nos vamos aproximando a una galaxia también muy interesante, Sí. de rueda de carro. Yo cuando vi esta imagen también dije, no, qué cosa tan, otra vez Méricé, cosa tan hermosa. Este objeto es un objeto fantástico. De este objeto uno puede decir cosas muy chéveres. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es un choque en proceso, ¿cierto? En cámara lenta, mejor dicho. Vean esa imagen, es una imagen de un choque en cámara lenta. Imaginen que ustedes estuvieran en la autopista aquí en Medellín, donde estén, y estuvieran viendo, no sé, una hormiga, las hormigas o un insecto pequeño, viera un choque entre dos vehículos y los viera, ¿cierto?, congelados en el acto de chocar. Ajá. La otra cosa es que el choque, bueno, pero dice, ¿pero cuál choque? ¿Es el choque entre qué? ¿Entre la bola esa y las galaxias que están al lado? Nada de eso, las galaxias están al lado. En realidad son galaxias que están separadas. Pues, Están muy más lejos, más sí, atrás. no ¿cierto? tienen nada que ver. Ahí hay dos vehículos, uno grande que es la galaxia, la rueda, esta galaxia se llama y la otra que no se ve, el otro que está chocando que no se ve. Y el choque casualmente ocurrió por el centro de esta galaxia. El choque ocurrió por el centro. Al ocurrir por el centro se produce este fenómeno como de este anillo que estamos viendo en la imagen y que le da el nombre pues a esta galaxia de la rueda. A propósito, esta galaxia es más o menos del tamaño de la Vía Láctea. Ah, eso es un buen dato. O sea que si la Vía Láctea sufriera un choque de una galaxia pequeña, como el choque que sufrió esta, se vería una cosa así. Otro detalle interesante, ese choque lleva ocurriendo, ojo pues, lleva ocurriendo 4.000 millones de años. O sea, casi toda la vida de la Tierra, digamos, o durante toda la vida de la Tierra, esa galaxia ha estado en proceso de choque. O sea, es un choque larguito. Tiene trabajo el tránsito, pues. Bueno, y vamos a tener que esperar un buen rato para que el choque termine. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasa? Que finalmente esa galaxia, ese anillo que ustedes ven alrededor, eso va a terminar seguramente disipándose. Va a terminar posiblemente disipándose y la galaxia va a quedar solamente la parte del centro de la galaxia como un objeto visible.
Pero estamos hablando de algo que va a ocurrir dentro de 1.000 millones de años. Pues no es algo que puedan poner uno por ahí en el Google Calendar, ¿cierto? Las fotos que tomemos de esa galaxia de aquí hasta que nos extingamos van a ser exactamente iguales. Ahora, hay otra pregunta que seguramente muchos se harán, Fabián, y es ¿cómo sabemos todo esto? Sí. O sea, los astrónomos a veces, hombres y mujeres, parecemos como ¿cómo es que le decimos a los culebreros? Parecemos ¿Cuenteros o qué? un cuentero, parecemos culebreros, parecemos magos, contando unas historias sobre cosas que están congeladas. Ay, O sea, y que ustedes dicen, ah, bueno, sí. exacto. Ah, porque es que esta gente sabe mucho. Entonces, ah, no, seguramente que sí. Oh, sí. Es importante entender que todo lo que yo estoy diciendo aquí, pues no solamente lo saqué de Wikipedia, porque efectivamente lo saqué de Wikipedia, sino que, porque es que ahí está el dato, pero lo que sí es muy chévere, y esa es una característica de la ciencia, que seguramente vos conoces, Fabián, y todos, es que todos estos datos, si se borrara Wikipedia, por ejemplo, que a propósito, ojalá no vaya a borrar Wikipedia, me están viendo los creadores de Wikipedia, cuídenme esa huevonada, que eso es demasiado útil. Si se borrara Wikipedia, seríamos capaces de volver a llegar a estos datos. Porque la manera como hemos obtenido estos datos, primero, se conoce. Y esta es una de las características, eso se le llama la reproducibilidad de la ciencia. El método con el que llegamos a estas conclusiones se conoce Sí. y es un método común a todos. No es como que alguien lo soñó. Entonces, si se desapareciera toda esta información con el conocimiento del método, volveríamos a obtener la información. Y hay otra característica muy interesante de todo esto que estamos diciendo, y es la ayuda tan importante que le ha prestado a la ciencia los computadores. Porque uno se imagina los computadores, ¿cómo surgieron los computadores? Los computadores surgieron como aparatos para calcular, pero eran las cosas que se querían calcular normalmente tenían que ver con la guerra, ¿cierto? Después empezamos a calcular cosas relacionadas con las finanzas, ¿cierto? Y finalmente los computadores pues terminaron ayudándonos a nosotros en la vida diaria. ¿Cierto? Un celular es un computador, está calculando pues dónde meto esta información que le llega en WhatsApp, etcétera, o en videojuegos. Pero una cosa que tienen los computadores que es maravillosa es que a los computadores se les puede enseñar cómo funcionan las leyes de la física. O sea, tú le puedes enseñar a un computador, ¿cierto?, cómo funciona la gravedad, cómo se mueve la luz, qué pasa cuando dos galaxias o cuando un gas se calienta. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta galaxia, sabemos que esta galaxia se formó, que lleva 4.000 millones de años chocando, porque un grupo de astrofísicos se sentaron, le enseñaron a un computador las leyes de la física y después cogieron dos galaxias, crearon dos galaxias porque sabían más o menos cómo eran las galaxias y le dijeron al computador, bueno, le damos 20 minutos para que nos diga qué va a pasar si estas dos galaxias se dirigen de frente. Pues lo hicieron y les dio. ¿Cierto? Les dio la forma que estamos viendo en la fotografía. Entonces, al hacerlo... El simulacro es efectivo. Y la conclusión que derivamos, suponemos que es cierta. Claro. Correcto. Muy bien. Muy bien. Yo debía haber sido astrónomo. Oiga, muy importante. Mando un mensaje ahí para quienes son jóvenes, digamos los jóvenes y las jóvenes que me están escuchando, no se vayan a dejar desanimar. Si quieren ser astrónomas o astrónomos, claro, pueden serlo, ¿cierto? Nada de que se va a morir de hambre, que en Colombia no tienen trabajo. No piensen en eso. Uno cuando va a empezar a estudiar una carrera tiene que pensar en lo que lo hace feliz o lo que la hace feliz, porque después está uno arrepintiéndose, ¿cierto? Ya dice que tiene uno plata, pero vive maluco. Además, la verdad, les voy a decir, los amigos que yo tengo en el mundo de la astronomía y de la astrofísica no viven maluco. Les digo, pues solo les digo eso. Y vea, un ejemplo aquí. Excel. O sea, ¿te pasó algo, claro. así para...? No, pues por supuesto que yo debe haber sido esta vaina. Esto es lo que me apasiona a mí, pero bueno, eso es otra cosa. Muy bien. Vamos llegando a la imagen que es, por lo menos, hermano, para mí, pues me pareció muy bonito Karina, me pareció muy bonito el anillo, pero cuando yo vi ese 14 por sí, y pues ese que fue la primera y esa cosa, de ese espacio profundo,
toda esa mano de cosas. Pues ya con el Hubble habíamos visto una Toda cosa. esa mano de Pero cosas. cuando salió eso, a mí se me hizo taco. Eso sí, yo lo tengo Te que erizaste reconocer, también. pero doble brazo. Taco, pero bravo. Yo no podía Sí. hablar de lo que yo estaba viendo ahí. Yo no sé Sí. cuántos días duré eso con fondo de pantalla en el computador, en pantalla grande. Yo no quería sino ver eso. Eso a mí me pareció espectacular. Sí. Lo que había ahí, la distancia, lo que pasaba, más allá, no hablemos pues que de la paradoja de Hubble, ya que esa es otra imagen, que está mucho más allá, en fin, sino, o sea, visualmente 13.000 millones de años aproximadamente. Y que eso está lleno de gente y madre. Hablando de esa imagen. Sí, sí, esta imagen, si bien no es la imagen más espectacular en términos visuales, porque cuando una persona que no sabe Sí. mucho del tema la ve, dirá, pues un montón de punticos, o sea, ¿cuál es toda esta fiesta para esta? Hombre, pero cuando uno empieza a profundizar, que esto es muy importante, que la astronomía es una ciencia visual, pero si usted no lleva el cerebro a una salida de observación, no hizo nada. Y eso es lo que sucede con esta imagen. Hay un cuento de Borges que se llama El Aleph, ¿cierto? Espero que los que lo conozcan, los que nos están viendo, y si no, búsquenlo y léanlo. Sobre un lugar en la casa de un personaje así medio oscuro, en donde se podía ver en el lugar todos los lugares de la Tierra y todos los momentos de la historia, en un solo lugar. Bueno, a mí se me hace esta imagen como a eso. Es decir, es una sola foto en la que perfectamente pueden haber 10.000 galaxias. Cada uno de los puntos que ustedes ven ahí, con algunas excepciones, y las excepciones son muy obvias, los que tienen puntas. Los objetos que tienen puntas son estrellas, pero el resto de objetos que ustedes ven ahí son galaxias, 10.000 galaxias. Cada galaxia contiene aproximadamente 100 millones en promedio, 100 millones, desde 100 millones hasta 100.000 millones. ¿Cierto? Los 100.000 millones son las grandes. De 100 millones hasta 100.000 millones. De estrellas. De estrellas. ¿Cierto? Como soles. Al decir Exacto. estrellas son soles, el sol solecito, calienta un poquito, por la mañana, por la tarde, cada una es una Y vaina. cada estrella puede contener 2 a 5 planetas. Entonces hagan las cuentas de cuántos planetas estamos viendo ahí. Entonces en una sola imagen estamos viendo una infinidad de sitios, siendo apenas un parchecito del universo observable. Entonces vos en una sola mirada contenés una infinidad de mundos. ¿Listo? Por eso pienso en el Aleph. Y lo otro es una infinidad de tiempos. Como vos lo dijiste, hay algunas de esas galaxias hay algunos de los objetos que hay ahí que están muy cerca a nosotros. Es decir, la luz de los objetos, por ejemplo, que están con picos, se demoró miles de años en llegar hasta nosotros. Pero hay objetos ahí cuya luz se demoró 4.600 millones de años en llegar hasta nosotros. Es decir, la luz viene en flota, ¿cierto? Cogió la terminal de transporte, la cogió cuando la Tierra empezó a formarse y empezó a viajar esa luz hacia nosotros, ¿cierto? Pero lo más increíble es que en esa imagen hay objetos cuya luz salió cuando el universo se estaba empezando a formar. O sea, la luz lleva viajando de alguna de esas galaxias toda la historia del universo, que es más de 13.000 millones de años. Entonces miren que de alguna manera es una imagen donde está contenido el espacio y contenido el tiempo en una sola imagen. Así que la cosa es sencillamente espectacular. Sin mencionar la cantidad de información que hay en los colores, en las formas de las galaxias que estamos observando ahí. Hay una dentro de la imagen que me parece que es muy importante que ahondes en esto, y es que se ven como unas especies de arcos, ¿cierto? Unos arcos, como unas líneas alrededor de un punto aparentemente central, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí lo vemos, por ejemplo, en la parte inferior derecha de la pantalla hay como una lineecita, algo así. Sí, una especie de... Como una deformación, sí, como ahí. Una cosa derretida. Derretida, exactamente. Y de alguna manera esto parece un cuadro de Dalí también. Ah, sí. Ese pedazo parece un cuadro de Dalí. Sí, también razón. Pero inclusive, entonces, más arriba, ahí vemos unos trazos ese arco tan como grande que se ve ahí. abajo de la punta de esa Sí, estrella sí, de la sí. superior. Por ejemplo, hay como unas líneas. Correcto. El color café o color pues Sí. marrón. ¿Qué es eso? Wow. No, esto
Este es uno de los milagros más asombrosos del universo. Es decir, a ver, cuando uno piensa en milagros se imagina un evento sobrenatural o algo que no puede ocurrir en la naturaleza, pero cuando los científicos pensamos en milagros, pensamos en cosas que son sencillamente increíbles que ocurran, Sí. aunque las leyes de la física lo permitan. ¿Y a qué me estoy refiriendo aquí? Esto que ustedes están viendo aquí es un telescopio natural. O sea, esa imagen contiene un telescopio natural. Ese telescopio natural está hecho de las galaxias más blanquecinas que ustedes ven ahí. Ustedes ven unas galaxias blancas que son como si fueran motas de algodón. Esas galaxias blancas que son motas de algodón están funcionando como un telescopio. ¿Y qué hacen los telescopios? Los telescopios pues producen imágenes de otras galaxias. En este caso, estos arcos que vemos en esta imagen son las imágenes distorsionadas por la lente de este telescopio natural. Ahora, no es un telescopio hecho de vidrio. Las lentes de este telescopio no son vidrio, sino que este telescopio está hecho de espacio. Pero ¿cómo así? ¿El espacio cómo va a ser una lente? Pues resulta que es que desde Albert Einstein nosotros sabemos que la masa de las galaxias es capaz de convertir al espacio en terreno como destapado. O sea, lo deforma. Lo deforma y al deformarlo la luz recorre caminos, digamos, un poco más tortuosos. Y entonces el resultado es que las galaxias y el espacio actúan como si fuera un telescopio. Y eso que estamos viendo ahí son como unas especies de ilusiones ópticas. Unas ilusiones ópticas producidas por la presencia de ese telescopio. Es increíble, pero hoy los profesionales de la astrofísica están utilizando ese telescopio para ver los objetos más remotos del universo amplificados. En esa imagen que ustedes ven ahí, todavía no se ha descubierto, pero yo sé que lo van a hacer. En esa imagen que ustedes ven ahí, con toda seguridad vamos a descubrir la estrella más remota que ha podido observar jamás la humanidad. En medio de todos esos arcos, el telescopio natural que tenemos ahí nos está mostrando la imagen de una estrella que vivió cuando el universo estaba pipiolito, ¿cierto? Ahora, todavía no lo hemos descubierto, pero sí hemos descubierto cosas parecidas usando el Hubble. Me queda como callado de todas las cosas. Sin palabras ahí. Hermano, no, pues es que nos podríamos quedar hablando. No y han sé, salido muchas nuevas imágenes. No, sí, el telescopio está produciendo imágenes. Claro, unas cosas divinas además. Que hay imágenes de uno, pues, se queda Júpiter, corto. imágenes de Neptuno. No, Divina, es estuvo una maravilla. espectacular. Una correcto. cosa, pero esa hablamos en otra ocasión. No, es que tenemos que ver, ¿sabes qué? Un noticiero, el noticiero JWST. Sale la imagen, hacemos un microprograma de 5 minutos explicándola. Viene a ver pues, si Buenísimo. conseguimos patrocinio. Jorge, ¿por qué astronomía? ¿Por qué astronomía en general o por qué astronomía en mi vida? ¿Por qué astronomía en la vida de todos los demás? ¿Por qué es importante la astronomía para el ser humano? Nosotros somos animales. Y como animales, pues vivimos muy preocupados por nuestra supervivencia, por no morir de que nos caiga un rayo, no morirnos de hambre, en tener sexo, reproducirnos, etc. Pero somos animales también muy especiales. A diferencia de muchos otros animales en la Tierra, somos animales que necesitamos saber, hermano. Necesitamos saber. Los animales humanos necesitan saber, necesitan explicar, necesitan historias. ¿Cierto? Un elefante, que también es un animal muy complejo y también tiene una vida interior y una personalidad, yo estoy seguro que no tiene esa necesidad de, por ejemplo, tener una historia sobre por qué cae un rayo, ¿cierto? O por qué llueve. Es posible que los elefantes pequeños se pregunten, pues, por qué llueven y se lo comuniquen a sus, pero no tienen, de alguna manera, como integrado en su biología, por lo menos hasta ahora no lo sabemos, esa necesidad de conocer. Eso es la astronomía. La astronomía es una de esas formas de conocimiento que llenan ese vacío casi biológico que tenemos los humanos por entender, por saber. No se quita el hambre sabiendo, por ejemplo, cuándo se formó el universo, ni tampoco vamos a ser capaces de resolver los problemas inmediatos de la humanidad sabiendo que la Andrómeda va... Pero les aseguro una cosa, si prescindiéramos de la astronomía, la humanidad sería muy distinta. Y posiblemente habrían guerras y habría gente que se suicidaría porque el conocimiento... ¿Cómo será que cuando no hay ciencia,
pues nos inventamos otros relatos. Así surgió la religión, así surgieron los mitos y las leyendas. Cuénteme una sola cultura en la Tierra que no tenga un mito de la creación. Claro. Esa es una evidencia de que desde nuestro pasado más remoto tenemos esa necesidad biológica por saber. Apoyen la astronomía, porque, repito, si no tuviéramos astronomía, el mundo sería horrible. La vida sería horrible. Hermano, Jorge, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este rato pues, tan esclarecedor, yo no sé, no encuentro ni siquiera las palabras, porque es que cuando a uno le gusta una cosa, pues como que todo es... Sí, entonces bueno, entonces para mí esto es una maravilla, espero pues que haya sido lo suficientemente... Claro para los demás, sí, que están exacto, viendo, pues, correcto. Y que sea encarretador, sobre todo es que lo que uno quiere transmitir es que haya como un encarrete. Esa es la clave de la divulgación. Eso es. Porque es que lo que uno quiere no es que todos entiendan lo que expliqué, sino que digan, ve, voy a seguir leyendo. Y afortunadamente existe Wikipedia para que sigan leyendo. Jorge, nuevamente gracias, hermano. No, con hasta la mucho gusto, próxima Dorian. y Para ahí la seguimos próxima, hablando. cuando comencemos el noticiero de los con el notables. noticiero, o nos inventamos cualquier otra. Listo, te agradezco mucho. Ahorita lo